Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Vamos a explicar el mismo método que el anterior ya. Si tienen alguna duda, igual pueden enfocar pantalla y les puedo realizar, digamos, en qué parte es lo que ustedes no entienden del ejercicio, ¿ya? Porque así se enfoca mejor, ¿no? Ya, están viendo la pantalla, ¿no? El ejercicio 4 vamos a realizar. Ese no lo realizamos ese día, ¿no? O sí lo realizamos. Ya vamos a iniciar, ¿ya? Cualquier duda que tengan, ven la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Me dice 34 gramos de amoníaco, se encuentra a 25 grados centígrados a nivel del mar, se comprimen adiabáticamente en muchas etapas contra una presión final de 12 atmósferas. Calcular la variación de entalpía, el trabajo y el trabajo realizado, me dicen. Primero tengo que anotar lo que es la masa, ya que es 34 gramos. En los datos yo anoté lo que es el amoníaco, en este caso el amoníaco es triatómico, ¿ya? Hemos dicho que los monoatómicos, ¿cuáles son? El argón, el neón, ¿no ven? Los que son diatómicos está el oxígeno, el nitrógeno. Y en los triatómicos vamos a encontrar lo que es el amoníaco, también el metano, ¿ya? Entonces, como en este caso estamos hablando del amoníaco, vamos a decir que es un triatómico. ¿Para qué debemos tener en cuenta si es triatómico o monoatómico? ¿Para qué? Pues para saber el valor tanto de Cp como Cb, ¿ya? Entonces, si es triatómico, Cb va a ser 7 medios y Cp va a ser 9 medios. Y si no se acuerdan, les había dicho que el denominador se repite, pero el valor de Cp es dos números más superiores del valor de Cb, que quiere decir que le voy a aumentar 2 más, 7 más 2 es 9. Entonces, el valor de Cp para un triatómico es 9 medios. Se encuentra a 25 grados centígrados. A nivel del mar, me dice, se comprime adiabáticamente. Entonces, su temperatura inicial es 25 grados centígrados, pero ahí me dice una palabra clave, ¿no? Me dice que es adiabáticamente, ¿no ven? Es adiabáticamente. Ahí lo ven, ¿no ven? En muchas etapas, ¿qué quiere decir? Que es un proceso reversible, ¿no ven? Reversible. Entonces, por eso se anota ahí que dice reversible, ¿ya? Contra una presión final de 12 atmósferas. Entonces, la presión final va a ser ¿cuánto? 12 atmósferas. Y aquí está. La presión final yo lo anoté como presión 2, porque también puede ser presión 2, ¿ya? Que es 12 atmósferas. La presión 1 hemos dicho que es una atmósfera, pero ¿por qué es una atmósfera? Si aquí no me dice, ¿no ves? Pero me dice ahí a nivel del mar. Entonces, cuando me dice la presión a nivel del mar, eso quiere decir una atmósfera, ¿ya? Entonces, la presión inicial es una atmósfera y la presión final es 12 atmósferas, ¿ya? Calcular la variación de entalpía, que es delta H, ¿ya? Y el trabajo realizado, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de procesos adiabáticos, hemos dicho que el calor va a ser cero. Entonces yo expresando mi fórmula de la primera ley, que es delta U es igual al calor menos el trabajo, voy a tener
calor y Ojalá, me, chicos, y me va a quedar que el valor del calor va a ser cero, ¿ya? Entonces, como me va a quedar que el valor del calor es cero, me va a dar la igualdad que delta U, que es la energía interna, va a ser igual a menos el trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí yo le voy a dejar mi fórmula, ¿ya? Ahora, yo tengo aquí una temperatura inicial, que es la temperatura 1, que convirtiéndole a grados Kelvin es 298,15, ¿ya? Ahora, para procesos adiabáticos reversibles, ahí quiero que tomen en cuenta que escuchen muy bien, reversible en varias etapas, puede ser que les diga reversible o también puede que le digan en muchas etapas. Si le dicen muchas etapas es lo mismo que reversible. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, que es temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿ya? Elevado a gamma es igual a presión 1 sobre presión 2 elevada a 1 menos gamma, ¿ya? Ahora, esa fórmula, ¿para qué? Es para que yo pueda despejar de ahí la temperatura 2, ¿ya? Porque nosotros tenemos la temperatura 1, pero no tenemos la temperatura 2, ¿ya? No tenemos la temperatura 2. ¿Pero por qué tenemos que calcular la temperatura 2? Porque acordémonos que para poder calcular lo que es la entalpía, porque me dice calcular la variación de energía, de entalpía, diré, de entalpía, ¿ya? Que es delta H, ¿ya? Y el trabajo realizado. Para la entalpía, pues nosotros necesitamos la temperatura 2, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, si ustedes recuerdan, en el anterior en laboratorio, hemos realizado el cálculo de la entalpía. ¿Recuerdan eso? Que sí necesitábamos la temperatura inicial y la temperatura final. Ya, entonces, por eso necesitamos la temperatura 2, pero la fórmula para poder calcular es temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 1 y presión 2 elevado a 1 menos gamma, y temperatura 2 sobre temperatura 1 es elevado a gamma, ¿ya? Esta raíz no existe en la fórmula, no existe. Pero nosotros le colocamos la raíz, ¿para qué? Ya eso es el procedimiento. Para que yo pueda simplificar raíz de gamma, voy a sacar a ambos lados para poder eh, deshacerme de lo que es, para poder simplemente despejar temperatura 2, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces voy a sacar raíz de gamma, gamma con gamma se va a ir y me va a quedar temperatura 2 sobre temperatura 1, va a ser igual. Entonces aquí, esto es gamma, aquí no puedo simplificar, ¿no ves? Porque es 1 menos gamma, no puedo simplificar. Entonces me va a quedar solamente elevado a 1 menos gamma sobre gamma. Aquí al lado pueden observar que despejando me va a quedar temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 1 sobre presión 2, 1 menos gamma sobre gamma, ¿ya? Entonces así me va a quedar ya la ecuación despejada. Esto está despejado, ¿ya? Entonces, una vez ya despejado, yo puedo reemplazar en mi fórmula. Ya reemplazando en mi fórmula, me va a dar lo que es la temperatura 2. Ya aquí pueden observar, temperatura 1 es 298,15 Kelvin por, la presión 1 es 1 atmósfera, la presión 2 es 2 atmósferas elevado a 1 menos gamma, me dice. Pero ¿de dónde saco el valor de gamma? El valor de gamma es igual a Cp sobre Cv. Entonces yo ya tengo los valores de Cp y el valor de Cv. El valor de Cp hemos dicho que es 9 medios para los triatómicos, en este caso que es el amoníaco, y Cb es 7 medios. Entonces, sacando el resultado de esto, extremos con extremos y medios con medios, o ustedes coloquen en la calculadora, me sale 1,28 el valor de gamma. Entonces, ese reemplazo aquí, reemplazo 1 menos gamma, sería 1 menos 1,28 sobre gamma, que me dice mi fórmula, es 1,28. Meto toda mi calculadora tal como está, ya con su potencia,
y me va a salir 513,45 grados Kelvin. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, ¿no ven? Es mayor, ¿por qué? Porque es un proceso, es cuando es un proceso de compresión, ¿ya? Por eso la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Y ahí se lo anoté, compresión. Entonces yo ya tengo lo que es el valor de temperatura 2. Entonces ya puedo calcular el valor tanto de la entalpía como el trabajo, ¿ya? Voy a bajar ahora para acabar el ejercicio en la siguiente página. Entonces, pero, a ver, para hacer el cálculo del trabajo, si se dan cuenta, primero vamos a hacer el cálculo de la entalpía, ¿ya? Aquí, ven que es delta H, ¿no ven? Ya, primero vamos a hacer el cálculo de la entalpía. El valor de la entalpía es igual a N mole, por Cp, temperatura 2 sobre menos temperatura 1, diré, menos, cierro paréntesis. Esa es mi fórmula. Esa es mi fórmula, ¿ya? Ahora, esa es mi fórmula. Entonces, delta H va a ser igual a 2 mol, pero ¿por qué es 2 mol? Si se fijan, me dice 34 gramos. Me está dando en gramos. Yo tengo que llevarlo a mole. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar a mole? Con el peso molecular, ¿ya? Con el peso molecular. Y aquí está. ¿Se acuerdan que esta formulita, ya lo vimos también en el primer parcial, que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular? Entonces la masa es 34 y el peso molecular es 17. Entonces 34 dividido entre 17 es 2 moles. Entonces 2 moles es lo que tengo que reemplazar en el valor de moles, ¿ya? Entonces aquí en delta H, olvidémonos de esto de acá, lo que está en la parte superior. Basémonos solamente en lo que es la entalpía, que es delta H, ¿ya? Vos no Entonces, explico una galleta grande. Ana. entonces N, ¿ya? Reemplacen el valor de lo que es 2 moles por Cp. ¿Cuánto era Cp? 9 medios, ¿no ven? 9 medios. Entonces, no nos olvidemos de R, que siempre viene acompañado, pero no lo anotamos aquí. Ya siempre el valor de Cp viene acompañado de R, ya que es la constante, que ahora vamos a reemplazar, que es el valor 1,987 calorías mol sobre Kelvin. Abro paréntesis, temperatura 2, que es 513,45, menos la temperatura 1, que es 298,15, cierro paréntesis. Entonces, Kelvin con Kelvin se va a ir, ya mol con mol se va, y me va a quedar lo que es en calorías, y el valor es 3.850,291 calorías. Eso es el valor de la entalpía. Entonces, yo ya tengo, ya calculé la energía, ya de entalpía, ya calculé lo que es la entalpía. Ahora, lo que me falta es calcular el trabajo realizado. Entonces, ¿cómo puedo calcular el trabajo? Ya, voy a subir un rato, y ahí donde ustedes ven la fórmula general que me dice ahí que delta U es igual al calor menos el trabajo, ¿ya? Entonces, como el calor ha sido cero, me va a decir que delta U es igual al trabajo. Entonces, para que yo pueda calcular el trabajo directamente, yo necesito los volúmenes, ¿ya? Pero no los tengo, ¿no? Pero de una manera directa yo puedo hacer la igualdad y puedo decir que delta U es igual a menos trabajo. Si yo calculo lo que es delta U, que es la energía interna, la variación de energía interna, yo puedo tener directamente el valor del trabajo, ¿ya? Si yo hago el cálculo de la energía interna, directamente puedo obtener el valor del trabajo, porque es igual, me dicen, ¿no ven? Es igual, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esa igualdad. Voy a calcular primero lo que es la energía, la variación de la energía interna, que es delta U, ¿ya? Y voy a hacer la igualdad.
Mire, en esta página está el cálculo. Digo, entonces la energía interna es igual a N por CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, ya tengo los moles, que es 2 moles. Entonces reemplazo, el valor de CB es 7 medios por R, que es 1,987, cal mol Kelvin. Abro paréntesis, temperatura 2, que es 513,45 menos, ya, menos eh, 298,15, cierro paréntesis, Kelvin. Kelvin con Kelvin se va a ir, mol con mol se va a ir, y me va a quedar lo que es 2.994,67 calorías, ¿ya? Ya tengo el valor de la energía interna, de la variación de la energía interna. Entonces, con esto puedo hacer la igualdad a lo que es de la energía interna con el trabajo. Aquí, fíjense en esta fórmula. Aquí me dice que delta U es igual al calor menos trabajo. Como el calor era cero, aquí de nuevo lo estoy escribiendo, me va a quedar que delta U, a ver, que delta U es igual a menos el trabajo. ¿Ya? Me queda así. Entonces, yo ya tengo el valor de delta U, que es, aquí está, miren, que es 2.994, pero aquí está positivo. Y aquí, miren, el trabajo está con negativo. Entonces, simplemente yo copio el valor de delta U, que es 29.000, y ese es el valor del trabajo, porque está diciendo bien claro ahí en las fórmulas que es igual. Ya, entonces ya tengo el valor del trabajo, ya tengo el valor de la entalpía, entonces ya terminé mi ejercicio. Eso es lo que me pide ya, tanto el valor de las entalpías como el valor del trabajo. ¿Tienen alguna duda en ese ejercicio? Ahí acabaría el ejercicio. ¿Alguna duda? Bueno, creo que entendieron, ¿no? Ya, seguimos. Este ejercicio ya lo vimos. Esto también ya lo vimos en la anterior clase. Ah, Ya. Esto les voy a repetir así para que no se confundan. ¿Ya? Mm. El ejercicio número 3 me dice que un mol de un gas ideal diatómico se comprime adiabáticamente en una sola etapa. En una sola etapa me quiere decir que es un proceso irreversible, ¿ya? Entonces es diferente al anterior ejercicio que vimos, ¿no ves? Contra una presión constante de oposición, que es la presión Do, ¿ya? Que es 10 atmósferas. Inicialmente el gas está a 27 grados centígrados, eso me quiere decir que la temperatura 1 es 27 grados centígrados. Y una atmósfera de presión, entonces la presión 1 es una atmósfera. Me dice, y la presión final es de 10, de nuevo me repite. Calcular la temperatura final, que es la temperatura 2, me dice calcular el calor, la energía interna y las entalpías. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí? Si aquí me dice que es un proceso adiabático y es irreversible, entonces yo voy a aplicar lo que es la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es delta U es igual al calor menos el trabajo. Como es adiabático, el calor va a ser cero. Pero si ustedes observan, aquí es diferente que lo que vimos en el anterior, ¿no? En el anterior ocupábamos el valor de gamma, pero aquí no. Entonces, esa es la diferencia, tanto para, los dos son adiabáticos, sí, pero el anterior que vimos es para un proceso reversible, ¿ya? Y este ejercicio que lo estamos viendo ahora es para un proceso
irreversible, o sea, en una sola etapa. Quiero que tomen en cuenta eso para que ustedes no se confundan, ¿ya? Y sepan cómo van a iniciar su interpretación, ¿ya? Entonces, iniciamos solamente con realizando lo que es la interpretación, la igualdad tanto de energía interna como el trabajo, porque me va a quedar ambas, ya que el calor se me va a ir. Me dice que es cero. Entonces ya tenemos el valor del calor, tenemos un punto a favor, ya calculamos que es cero porque es un proceso adiabático. Entonces, tienen que anotarlo, pero no se olviden, aquí no lo anoté, ¿ya? Ahora, a- anoto la fórmula tanto de la energía interna como el trabajo. De la energía interna es N por CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Y el trabajo es menos la presión de posición volumen 2 menos volumen 1, ¿ya? Ahora, hemos dicho que la presión de posición es igual que la presión 2. Por esa razón se los anoté de nuevo, lo copié de nuevo, ¿ya? Luego, ¿de dónde salió esto nRT sobre presión 2? Como estamos hablando de un gas ideal, vamos a hacer la igualdad de los volúmenes ya en la ecuación de los gases ideales. En este caso es esta de acá. Me dice que B es igual a nRT sobre P. ¿Se acuerdan que PB es igual a nRT, no ve? Pero yo aquí estoy despejando solamente el volumen, ¿ya? Entonces, con esto que está acá, que me está dando la igualdad, que ahí lo estoy interpretando, yo voy a decir que el volumen es igual a nRT sobre la presión. Entonces, nRT va a venir a reemplazar a cada uno de los volúmenes, tanto al volumen 2 como al volumen 1. Pero para el volumen 2 va a ser temperatura 2 y su presión 2, y para el volumen 1 va a ser temperatura 1 y presión 1, ¿ya? Ahora, mi objetivo de aquí, de toda esta interpretación, es que yo pueda también despejar lo que es la temperatura 2, ¿ya? Entonces, voy a despejar, ¿ya? N, voy a sacarlo fuera de mi paréntesis, ¿ya? Voy a sacarlo fuera del paréntesis, entonces lo saco fuera y me va a quedar menos NR, lo mismo si se dan cuenta solamente que NR lo saqué de la ecuación, ya, del paréntesis, y lo voy a simplificar en ambos extremos, lo voy a simplificar, ya, y me va a quedar lo que es el valor de CB, temperatura 2 menos temperatura 1 es igual a menos temperatura 2 más presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Pero ¿por qué me quedó así? Porque fíjense aquí, la presión 2 entró lo que es hice intercambio. Tanto los moles, ya y el valor de R, lo saqué fuera del paréntesis y la presión 2, hice intercambio con ello y simplifiqué porque presión 2 sobre presión 2 y me va a quedar ahí este valor que es temperatura 2 más presión 2 por temperatura 1 y presión 1, ¿ya? De ahí yo sigo el procedimiento y ahora en voy a multiplicar 5 medios por temperatura 2 y 5 medios por temperatura 1, voy a distribuir, ¿no? Multiplico con cada uno de ellos, ¿ya? Y me va a quedar este valor, que es 5 medios temperatura 2 menos 5 medios temperatura 1, ¿ya? Ahora, esto me va a quedar, pero yo tengo que eh, llevar a un solo lugar lo que es la temperatura 2 y llevarlo a otro lado lo que es la temperatura 1, porque yo necesito despejar temperatura 2. Entonces aquí ya me quedó así. Llevo lo que es temperatura 2, el que está negativo, pasa a este lado con positivo. Esto que está todo negativo, pasa a este lado con todo positivo. Aquí está 5 medios por temperatura 1, ¿ya? Entonces aquí 5 medios temperatura 2 más temperatura 2 me va a quedar 5 medios más 1 es 7 medios temperatura 2, ¿ya? Entonces, temperatura 2 lo voy a dejar ahí porque ese es mi objetivo, ¿ya? Y 2 que está viendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿ya? Y 7 al otro lado a dividir. Aquí está, mira. Lo cambié y me va a quedar así. Y una vez que ya tengo despejada lo que es temperatura 2, yo reemplazo en temperatura 1, que es
aquí cuánto me decía, 27 más 300, más 273,15 me va a quedar 300,15. Entonces ahí reemplazo, presión 2 es 10 atmósferas, presión 1 es 1 atmósfera. Reemplazo y me da el valor de 1071,96. Ya encontré el valor de la temperatura 2. Ahora, para hacer el cálculo, tanto de la energía interna como el trabajo y como las entalpías, es el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente, con la misma fórmula. Ya, aquí en este caso, fíjense, ya no me da en gramos, directamente me da en moles, me dice 1 mol, entonces yo no hay necesidad de poder convertir, directamente reemplazo en mi fórmula el valor de CB, en este caso es 5 medios. ¿Por qué? A ver, veamos. Es un gas ideal diatómico, aquí mismo me lo dice que es diatómico, ¿no ves? Entonces es 5 medios y el valor de CP es 7 medios. Ya no me dice si es oxígeno, no me dice, pero ahí mismo me dice diatómico. Puede ser que diga diatómico, puede ser que te diga el compuesto, entonces el gas, ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, entonces, reemplazando todo eso, me da lo que es 33.833,97 calorías, ya. Como aquí el calor se fue, me va a quedar que la energía interna es igual a menos el trabajo, ya, entonces hay esa igualdad. Una vez que yo obtengo el valor de la energía interna, yo puedo hacer la igualdad. Entonces, aquí como está negativo, aquí está positivo, directamente lo llevo a negativo. Es, es 3.833,97, ya el trabajo. Ya encontré el trabajo. Ahora para hacer el cálculo de entalpía, hago el mismo procedimiento, pero si se fijan, solamente cambia el valor de CP. Entonces, cambiándolo el valor de CP es lo mismo que la energía interna, solamente cambia el valor de CP, me sale lo que es 5.367,55 calorías. Ahí termina mi ejercicio. Eso es lo que es ambas diferencias, tanto para procesos adiabáticos reversibles y es diferente a procesos adiabáticos irreversibles. Pero en el cálculo de las entalpías de la energía interna y del trabajo es lo mismo. Lo que cambia es en el cálculo de la temperatura 2, ¿ya? Porque eso es como es lo que yo necesito para calcular tanto la energía interna como el trabajo y como las entalpías. Sin temperatura 2 yo no puedo calcular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que cambia ambos ejercicios. Tomar en cuenta eso, ¿ya? Aquí tenemos el ejercicio 4, que es lo mismo, ¿ya? Es un proceso adiabático, es reversible. Y fíjense aquí, yo ocupo lo que es la entalpía, yo ocupo lo que es gamma, ¿ya? Gamma, porque es un proceso adiabático reversible, que es en varias etapas, ¿ya? Y también otro punto que quiero recalcar es que cuando les dice la presión 2, fíjense aquí que dice que la presión final se triplica. Ah, ¿qué quiere decir? Se triplica, que es 3 veces más, de la presión 1. Entonces, 3 por, ¿cuánto era la presión 1? 1,5. Este es otro ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí a veces se confunde, ¿ya? Lo mismo que el primer ejercicio que hemos realizado, es el mismo procedimiento, solamente que aquí cambia el valor aquí solamente ocupamos lo que es el valor de gamma, ¿no ven? ¿Tienen alguna duda en base a estos ejercicios? Yo en la 3 tengo una duda. Ya, este ejercicio de aquí que estamos realizando, ¿cuál sería su duda? En esta parte de acá, a ver, voy a ver si puedo. En esta de acá. ¿Y qué se hizo con otra N de acá? El número de moles. ¿Cómo dice? Acá aplicó como el caso 1 en matemática, porque no sé qué se hizo, digamos, la Lo, 2N, los dos números de mole. lo mismo, aquí está, mire, lo simplifiqué los moles y el valor de R. Esto de acá lo llevé a este lado, ya al lado izquierdo, con signo negativo, por ende se va, N con R se van. Y el signo negativo lo mantengo del lado derecho, por Y, eso se y, van. y este N de acá, el N de acá.
Hola. ¿Cuál? El de acá, el que marqué. ¿Qué se hizo con esa N? No entiendo. Se fue, se fue, mire, aquí donde ve simplificado, con rojo, Ujú. ahí se van los dos. O sea, este que está en el lado izquierdo, que es N y R, ya se va con el valor de N y R que está en el lado derecho. Estos dos juntos van a este lado, lo que es con signo negativo, y estos están con signo positivo, fíjese. Y positivo con negativo se van cuando son iguales. ¿Me dejo entender? Mm. Auxiliar, entonces.